Estaba en la recepción de mi propia boda, con una copa de champán en la mano, observando a mi nueva suegra ser el centro de atención con un grupo de parientes de Michael, cuando oí su voz atravesar la música y las risas como un cuchillo. «No vamos a malgastar dinero en ella», anunció Linda, lo suficientemente alto como para que la mitad de la sala la oyera, gesticulando en mi dirección con un gesto despectivo que me revolvió el estómago. La mano de Michael encontró la mía al instante. Su agarre era firme, casi doloroso. «No reacciones», susurró, con la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo contraerse. «Todavía no». Me quedé allí, helada, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Qué dinero? Michael y yo habíamos pagado todo nosotros mismos. El lugar, las flores, el pastel carísimo que Linda había insistido que debía ser más grande. No les habíamos pedido a sus padres ni un solo dólar. No les habíamos pedido nada. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Miré a Michael buscando respuestas en su rostro, pero él solo negó ligeramente con la cabeza, con los ojos fijos en su madre al otro lado de la sala. Linda sonreía ahora. Esa sonrisa satisfecha, de gato que se comió al canario, que había aprendido a temer en los últimos 2 años. Les estaba mostrando algo en su teléfono a los parientes que se agrupaban a su alrededor, y ellos asentían, algunos mirándome con expresiones que no podía descifrar del todo. Lástima, juicio, satisfacción. Mi corazón se aceleró, sentí la cara ardiendo y no tenía ni idea de lo que estaba pasando en mi propia boda. No tenía ni idea de a qué se refería. Pero 3 horas después, cuando mi abogado llamó durante nuestro primer baile, todo cobró sentido. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbanse. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndoles historias como esta todos los días. Es solo un clic para ustedes, pero significa mucho para mí. Permítanme retroceder 2 años a cuando conocí a Michael en la cena de un amigo en común y pensé que me había tocado el premio gordo. Era encantador, divertido, tenía un trabajo de verdad con un sueldo de verdad y no vivía con sus padres, lo que a los 32 años no debería ser destacable, pero así están las cosas. Conectamos de inmediato, nos quedamos hablando hasta las 3 de la madrugada de todo y de nada. Y recuerdo pensar que esto se sentía diferente, esto se sentía real. A los 3 meses quiso que conociera a sus padres y yo estaba realmente emocionada. Compré una buena botella de vino. Me puse el tipo de atuendo que dice «soy una persona arreglada pero sin esforzarme demasiado» y me preparé para la típica charla trivial con los padres sobre el tiempo y el tráfico. Lo que recibí en su lugar fue a Linda. Abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando un mueble y nos hizo pasar a una sala de estar que parecía más una sala de exposición que un hogar. Antes de que me sentara, lanzó lo que solo puedo describir como un interrogatorio disfrazado de conversación. «Y bien, Emma, ¿a qué te dedicas?» «Vale, normal». Le hablé de mi trabajo en marketing. «¿Y dónde estudiaste?» «Bien». Pregunta estándar de padres. ¿A qué se dedican tus padres? Esto se ponía raro, pero quizás solo era meticulosa. ¿Vives de alquiler o en propiedad? Vale, ahora estábamos entrando en territorio de auditoría. ¿Cuáles son tus metas profesionales? ¿Tienes préstamos estudiantiles? ¿Dónde te ves en 5 años? Seguí sonriendo, seguí respondiendo, viendo a Michael removerse incómodo a mi lado mientras su padre, Richard, se sentaba en su sillón leyendo el periódico como si ni siquiera estuviéramos allí. El hombre no levantó la vista ni una sola vez durante toda la visita de 2 horas. Ni una vez. Salí de esa casa con un nudo extraño en el estómago. Pero cuando Michael se disculpó en el coche, es solo que es protectora, tiene buenas intenciones, lo dejé pasar. Ignoré las malas vibraciones porque me gustaba Michael y la familia de todo el mundo es un poco extraña, ¿verdad? ¿Cierto? Alerta de spoiler. Debería haber confiado en mi instinto. Durante los meses siguientes tuve un asiento en primera fila para el caso más clásico del síndrome del niño de oro que he presenciado y créanme, fue una clase magistral de disfunción. El hermano menor de Michael, Jake, tenía 28 años.
Estaba desempleado, vivía en su habitación de la infancia y pasaba los días comerciando con criptomonedas y jugando a videojuegos. Pero según Linda, Jake era ambicioso. Se estaba encontrando a sí mismo y estaba explorando sus opciones. Mientras tanto, Michael, que tenía una carrera exitosa como ingeniero de software, era dueño de su propia casa, pagaba todas sus facturas a tiempo y, en general, le iba genial siendo un adulto. No podía hacer nada bien. Cada cena familiar seguía el mismo guión. Michael, ¿por qué no llamas más? Soy tu madre. No debería tener que enterarme de tu vida por Facebook. La había llamado hacía 3 días. Michael, has engordado. ¿Estás comiendo bien? Pareces cansado. ¿Estás trabajando demasiado? Tenía buen aspecto. Michael, ¿cuándo vas a comprar una casa de verdad? Ese apartamento es muy pequeño. ¿Y cuando tengas hijos? Su apartamento tenía 1,500 pies cuadrados en un barrio estupendo. Vi cómo esto sucedía semana tras semana. Vi cómo los hombros de Michael se tensaban cada vez que su madre abría la boca. Lo vi tragarse lo que fuera que estuviera a punto de decir y simplemente asentir. ¿Y Jake? Jake bajaba las escaleras a las 2 de la tarde, soltaba un saludo gutural y Linda se iluminaba como si acabara de ganar un premio Nobel. Jake ha estado trabajando muy duro en sus ideas de negocio, arrullaba, como si navegar por Reddit contara como espíritu empresarial. El patrón se volvió imposible de ignorar. Michael era el responsable, el que tenía su vida en orden y, por lo tanto, se le daba completamente por sentado. Era la apuesta segura, el fiable, el que siempre estaría bien. Jake era el niño de oro que recibía oportunidades infinitas, elogios infinitos y, como pronto descubriría, apoyo financiero infinito. Era como ver a alguien regar una planta de plástico mientras la de verdad se moría de sed. ¿Y la peor parte? Michael ni siquiera parecía darse cuenta de lo retorcido que era todo aquello. Para él, esto era simplemente lo normal. A los 6 meses de nuestra relación, comenzaron las conversaciones sobre dinero y fueron tan sutiles como un ladrillo atravesando una ventana. Linda llamaba a Michael y yo veía cómo todo su cuerpo cambiaba, los hombros encogidos hasta las orejas, la mandíbula apretada, esa voz falsamente alegre que usaba cuando estaba estresado. Luego venía la petición, siempre formulada de la misma manera. ¿Sabes, Michael? Tu padre y yo podríamos necesitar que nos prestes, quiero decir, podríamos necesitar ayuda con la idea de negocio de Jake, o su coche, o su deuda de la tarjeta de crédito, o su evento de networking que requería un traje nuevo. Michael siempre decía que sí, siempre. Colgaba, transfería el dinero y luego volvíamos a lo que estábamos haciendo como si no acabara de entregar una buena parte de su sueldo para financiar el estilo de vida de su hermano. Al principio no dije nada porque no era mi asunto y también porque todavía estaba en esa fase inicial de la relación en la que finges no ver las señales de alerta. Pero después de ver esto suceder media docena de veces, después de ver a Michael revisar su cuenta bancaria con esa mueca particular que significa que el número es más bajo de lo que le gustaría, no pude quedarme callada más tiempo. El punto de quiebre fue un préstamo de $5,000 para las reparaciones del coche de Jake. $5,000 para reparaciones en un BMW que Jake no necesitaba en absoluto y no podía permitirse mantener. Estábamos cenando cuando Michael me lo contó, con una voz plana, robótica, como si estuviera dando el parte meteorológico. Dejé el tenedor. Michael, dije con cuidado, ¿alguna vez te devuelven el dinero? La risa que soltó todavía me persigue a veces. Era tan hueca, tan cansada, tan resignada. Son familia, dijo, sin mirarme a los ojos. Así no es como funciona. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era pedir prestado. Esto era simplemente coger, con una palabra educada adjunta para que todos se sintieran mejor. Michael era el cajero automático de la familia, y lo peor era que lo habían condicionado a creer que cuestionarlo lo convertía en un mal hijo. Michael me propuso matrimonio un sábado de abril, en la playa al atardecer, y fue todo lo que siempre había deseado. Romántico, detallista, perfecto. Había planeado toda una elaborada búsqueda del tesoro con pistas que hacían referencia a nuestra relación, y cuando finalmente se arrodilló,
Lloré tan desconsoladamente que apenas pude decir que sí. Estuvimos flotando en una nube durante exactamente 48 horas, justo hasta que se lo dijimos a sus padres. Fuimos a su casa el lunes por la noche, ambos sonriendo como tontos, y en cuanto cruzamos la puerta, Michael anunció: «¡Tenemos noticias!». Esperaba gritos de alegría, quizás algunas lágrimas de felicidad, al menos un abrazo. Lo que obtuve fue a Linda mirando mi mano, mirando a Michael y diciendo, sin dudarlo ni un segundo: «Bueno, espero que vayas a firmar un acuerdo prenupcial, Michael. Has trabajado duro por lo que tienes». El silencio se apoderó de la habitación. La cara de Michael se puso roja. Yo simplemente me quedé allí, con la mano todavía extendida para mostrar el anillo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Yo misma ganaba buen dinero. No dinero al nivel de un ingeniero de software como Michael, pero me iba bien. Tenía mis propios ahorros, mi propia carrera, mi propia vida, y sin embargo, ahí estaba Linda, esencialmente llamándome cazafortunas antes de que hubiéramos fijado una fecha. Michael intentó tomárselo a broma, con la voz forzada: «Mamá, vamos, celebremos y ya está». Pero Linda no había terminado. Se sentó en el sofá, se cruzó de brazos y me miró con una expresión que solo puedo describir como preocupación petulante. «Solo digo que el divorcio es caro. Michael necesita protegerse. No es nada personal, Emma, es simplemente ser inteligente. Nada personal. Claro, porque decirle a tu hijo que proteja sus bienes de su futura esposa no es nada personal». Richard finalmente levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para gruñir: «Tu madre tiene razón», y luego volvió a deslizar el dedo por la pantalla. Fue entonces cuando lo entendí. Linda no me veía como la pareja de Michael, su igual, alguien que lo amaba. Me veía como una amenaza para la cuenta bancaria de la familia. Asumía que iba detrás del dinero de Michael, lo cual era casi gracioso considerando lo que yo sabía, y ella no. Casi. La planificación de la boda se convirtió en un deporte de contacto, y Linda se presentaba a cada encuentro lista para pelear. Michael y yo pagábamos la boda entera nosotros, cada $1, pero eso no impidió que su madre tuviera opiniones sobre todo, desde el color de las servilletas hasta la música de la procesión. «Ese lugar es demasiado caro», anunció cuando le mostramos nuestra elección, un hermoso jardín que se ajustaba perfectamente a nuestro presupuesto. Sonreí con los dientes apretados y le recordé que no era su dinero. «Ese vestido es demasiado revelador, Ma», dijo cuando le mostré una foto de mi vestido que tenía un escote completamente normal, nada pronunciado, que no mostraba absolutamente nada inapropiado. «¿Por qué invitas a tantos miembros de tu familia?», preguntó cuando vio la lista de invitados, donde yo tenía 30 personas y Michael tenía 50. Aparentemente las matemáticas eran negociables cuando se trataba de demostrar que yo era egoísta. Cada decisión se convirtió en una batalla. Las flores eran demasiado caras, luego demasiado baratas, luego del color equivocado. El menú era demasiado sofisticado, luego no lo suficiente, y luego incluía cosas que a Jake no le gustaban, como si las preferencias de Jake importaran para mi boda. Odiaba al fotógrafo, al DJ, las invitaciones, mi elección de damas de honor y el hecho de que no nos casáramos en una iglesia. Michael intentó mediar, intentó establecer límites, pero Linda tenía una forma de hacer que cada crítica sonara como una preocupación amorosa. «Solo quiero lo mejor para ustedes dos», decía con ese suspiro de mártir, como si ella fuera la que sufría. «¿Y Richard?». Richard se sentaba en su sillón leyendo el periódico durante cada una de estas conversaciones, gruñendo ocasionalmente en acuerdo con lo que Linda dijera, pero sin participar nunca. El hombre era un fantasma que votaba de vez en cuando. Empecé a preguntarme si se había dado cuenta de que nos íbamos a casar, o si pensaba que Michael simplemente traía a casa a una invitada muy persistente. Al tercer mes de planificación, estaba comiendo masa de galletas por el estrés y buscando en Google cómo desinvitar a tu suegra de tu boda sin provocar una guerra familiar. Spoiler: no hay una buena respuesta. 2 meses antes de la boda, Linda llamó y preguntó si ella y Richard podían reunirse con Michael en privado para discutir algo importante. Michael, hay que reconocerlo, le dijo inmediatamente que si se trataba de dinero,
Y seamos sinceros, siempre se trataba de dinero, entonces yo debía ser parte de la conversación, ya que estábamos a punto de casarnos. Linda aceptó a regañadientes y nos presentamos en su casa un martes por la noche para encontrarlos sentados en la mesa de la cocina con hojas de cálculo impresas, como si fuera una reunión de negocios legítima. Linda no perdió el tiempo. Jake tenía una idea para una startup, una revolucionaria plataforma de comercio de criptomonedas, y necesitaban $50,000 para ponerla en marcha. $50,000 para que Jake, que no podía mantener un trabajo a tiempo parcial en Starbucks, comerciara con criptomonedas, con las que ya había perdido dinero como pasatiempo. Observé el rostro de Michael esperando el sí automático que siempre llegaba, pero esta vez algo fue diferente. Dudó. Eso es mucho dinero, mamá. Emma y yo nos vamos a casar, vamos a comprar una casa pronto. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas de inmediato y tuve que admirar la velocidad, de verdad, manipulación de nivel olímpico. Somos familia, dijo, con la voz quebrada. Siempre has estado ahí para nosotros, Michael, siempre. ¿No quieres que tu hermano tenga éxito? ¿No quieres verlo prosperar? No estamos pidiendo una limosna, te estamos pidiendo que inviertas en la familia. Richard asentía como un muñeco de esos que mueven la cabeza en el salpicadero de un coche, contribuyendo finalmente con algo a la conversación. Michael me miró, luego a su madre, y dijo algo que nunca le había oído decir antes. Tengo que pensarlo. La temperatura de la habitación bajó 20 grados. Las lágrimas de Linda se secaron al instante y sus ojos se volvieron fríos, inexpresivos, como los de un tiburón. Me miró a mí, luego a Michael, y dijo con una voz perfectamente controlada. Ya veo. Ella ya te está cambiando. No preguntando, no dudando, afirmándolo como un hecho. Yo era la villana de su historia y acababa de confirmar su propia narrativa. Aquí está lo que Linda no sabía, lo que casi nadie sabía. Yo tenía dinero. Dinero de verdad. Mi abuela había fallecido un año antes de que conociera a Michael y me lo había dejado todo, su casa, sus inversiones, sus ahorros. Después de vender la casa y trabajar con un asesor financiero, tenía aproximadamente $2 millones. Lo sé, estarán pensando. Emma, ¿por qué no mencionaste esto? ¿Por qué dejar que Linda te tratara como una oportunista cazafortunas? Y la respuesta es complicada, pero también muy simple. Yo vivía modestamente. Trabajaba en mi empleo normal de marketing porque me gustaba, porque necesitaba estructura y un propósito, porque tener dinero no significaba que quisiera quedarme sentada sin hacer nada. Conducía un coche normal, vivía en un apartamento normal, vestía ropa normal. La herencia estaba en cuentas de inversión, gestionada por mi asesor financiero, creciendo silenciosamente mientras yo vivía mi vida. Solo 2 personas sabían la cantidad total, mi abogado y ese asesor financiero. Ni mis padres, ni mis amigos más cercanos, y definitivamente no Michael. Y antes de que me juzguen por eso, déjenme explicar. Aún no se lo había dicho a Michael, no porque no confiara en él, confiaba completamente, sino porque quería estar absolutamente segura de que estábamos construyendo algo real. Había visto lo que el dinero le hacía a la gente. Había visto amistades disolverse cuando alguien recibía dinero. Había visto a miembros de una familia convertirse en extraños por disputas de herencia. El dinero cambiaba las cosas, cambiaba a la gente, cambiaba cómo te veían y lo que querían de ti. Necesitaba saber que Michael me amaba por mí misma, no por lo que yo pudiera proporcionarle. Necesitaba saber que cuando llegaba a casa emocionado de verme, era realmente por verme a mí, no por lo que yo representaba. Y, sinceramente, ver a Linda tratarme como si fuera una oportunista intrigante mientras yo tenía más dinero que toda su familia junta, era una especie de karma en sí mismo. Había hecho tantas suposiciones sobre quién era yo, lo que quería, por qué estaba con su hijo. Nunca había considerado que tal vez, solo tal vez, yo era exactamente quien parecía ser, alguien que amaba a Michael y no necesitaba nada de él, excepto a él mismo. 3 días después de la petición de $50,000, que Michael finalmente rechazó, causando un tratamiento de silencio de una semana por parte de su madre, él mismo sacó el tema del acuerdo prenupcial.
Estábamos cenando, picoteando comida para llevar que ninguno de los dos quería realmente, cuando dijo en voz baja: «Quizás mi madre tenía razón en una cosa, no sobre ti», añadió rápidamente al ver mi expresión, «sino sobre el acuerdo prenupcial. Ambos deberíamos proteger lo que tenemos. No es romántico, pero es inteligente». Ni siquiera dudé. «Estoy completamente de acuerdo», dije, y vi cómo sus cejas se arqueaban. «¿De verdad?». Parecía casi sorprendido, como si se hubiera estado preparando para una discusión. «¿No te ofende?». Dejé el tenedor y lo miré directamente. «Michael, yo también tengo bienes. Creo que protegernos a ambos es inteligente. No se trata de esperar que fracasemos, se trata de ser adultos realistas». El alivio en su rostro fue inmediato y visible. Sus hombros se relajaron, soltó un largo suspiro y extendió la mano sobre la mesa para coger la mía. «Dios, estaba tan preocupado de que pensaras que no confiaba en ti o que estaba escuchando demasiado a mi madre». Acordamos allí mismo que cada uno contrataría a su propio abogado para hacerlo justo y equilibrado, para proteger lo que cada uno había conseguido con su trabajo. Michael empezó a hablar de su casa, sus cuentas de jubilación, sus ahorros, y yo me senté allí asintiendo, sabiendo que en unos 5 minutos iba a cambiar por completo esta conversación. Porque sentada frente a este hombre, viéndolo esforzarse tanto por ser responsable y justo, viéndolo enfrentarse a su familia por primera vez en su vida por esos $50,000, me di cuenta de algo. Confiaba en él completamente, y él merecía saber la verdad. «Michael», dije, interrumpiendo su explicación sobre su 401k, «antes de que hablemos con los abogados, hay algo que necesito decirte sobre mis bienes». Me miró con curiosidad. «¿De acuerdo?». Respiré hondo, era el momento, se lo conté todo, mi abuela, la herencia, las inversiones, la cantidad total. Michael se quedó sentado en completo silencio mientras yo explicaba. Su rostro pasó por unas 15 expresiones diferentes en el lapso de 2 minutos. Cuando terminé, simplemente se me quedó mirando. Luego empezó a reír. No una risa feliz, más bien el tipo de risa que sueltas cuando el universo te revela que te ha estado gastando una broma pesada todo este tiempo. «2 millones», dijo, todavía riendo, un poco histérica ahora. «Tienes $2 millones». Luego la risa cesó y parecía que se iba a poner enfermo. «Oh, Dios mío». «Emma, mi madre te ha estado tratando como si fueras una cazafortunas detrás de mi dinero. ¿Y tienes más que toda mi familia junta?». Asentí. La absurdidad de la situación tampoco se me escapaba. «Bastante más, si somos sinceros». Michael se llevó la cabeza a las manos. «El acuerdo prenupcial», murmuró. «Oh, Dios mío, el acuerdo prenupcial. Aceptaste tan rápido porque nos protege a ambos», terminé. «Especialmente a mí». Levantó la vista y a pesar de todo, ambos empezamos a reír de nuevo, una risa real esta vez, de esas que surgen cuando la tensión finalmente se rompe. Ahí estaba Linda, convencida de que yo iba detrás de los modestos bienes de su hijo, planeando sus estrategias de protección, haciendo sus comentarios mordaces sobre lo caro que es el divorcio, y todo el tiempo yo tenía suficiente dinero como para comprar su casa 3 veces. La ironía era tan densa que se podía untar en una tostada, pero entonces el rostro de Michael se puso serio, preocupado. «Mis padres no pueden enterarse nunca de esto», dijo con firmeza. «Emma, lo digo en serio, si se enteran…». No necesitó terminar. Yo sabía exactamente lo que pasaría. Las peticiones de préstamos se cuadruplicarían. A Jake de repente se le ocurrirían 100 ideas de negocio. Linda encontraría razones por las que les debíamos algo, por las que la familia, ayúdale a la familia, por las que mi abuela habría querido que yo compartiera con la familia de Michael. Nunca terminaría. «Estoy de acuerdo», dije. «Esto queda entre nosotros y nuestros abogados, nadie más». Michael me apretó la mano. «Gracias por decírmelo, y gracias por no pensar que soy como ellos». Sonreí. «No te pareces en nada a ellos, por eso dije que sí». Cada uno contrató a sus abogados, y el proceso de redacción del acuerdo prenupcial fue sorprendentemente indoloro, probablemente porque ambos estábamos siendo honestos y ninguno de los dos intentaba fastidiar al otro. Los términos eran sencillos. Con lo que entraste al matrimonio, te vas.
Los bienes de Michael eran su casa en las afueras, su plan de jubilación 401k, al que había estado contribuyendo desde su primer trabajo, y unos 200,000 en ahorros e inversiones. Mis bienes eran, bueno, legalmente documentados con un detalle minucioso, pero cuando los padres de Michael inevitablemente preguntaran sobre el acuerdo, y ambos sabíamos que lo harían, el plan era ser ambiguos. Ambos tenemos algunos ahorros y cuentas de jubilación, lo típico. Iba a ser nuestra línea ensayada. Pero aquí es donde se puso interesante. Michael le pidió a su abogado que añadiera una cláusula específica sobre préstamos familiares. Cualquier dinero dado a miembros de la familia durante el matrimonio se consideraría un regalo, no un préstamo, a menos que hubiera un documento legal separado que detallara explícitamente los términos de devolución con las firmas de ambas partes. Su abogado lo miró durante un largo momento y dijo: «Eso es específico. ¿Prevén que necesitarán esta cláusula?». La risa de Michael fue amarga. Digamos que le he dado a mi familia unos $75,000 a lo largo de los años en préstamos que nunca han sido devueltos, y me gustaría que ese patrón se detuviera ahora. El abogado añadió la cláusula. Cuando me reuní con mi abogada para revisar el documento final, lo leyó con atención, asintió y me miró con algo parecido al respeto. «Esto es justo y exhaustivo», dijo. «Ambos se han protegido sin ser hostiles. Sinceramente, este es uno de los acuerdos prenupciales más sanos que he revisado. Lo firmé sintiéndome aliviada, segura y completamente desprevenida del caos que este documento estaba a punto de causar, porque aunque Michael y yo sabíamos lo que contenía, Linda estaba a punto de hacer algunas suposiciones muy incorrectas sobre lo que significaba, y esas suposiciones iban a detonar como una bomba en la recepción de nuestra boda. Un mes antes de la boda, Linda llamó a Michael y ni siquiera se molestó con los formalismos. «Necesito ver el acuerdo prenupcial», anunció, como si estuviera pidiendo el pronóstico del tiempo. Michael, que estaba en altavoz mientras preparábamos la cena, se rió a carcajadas. «Absolutamente no», dijo. «Es entre Emma y yo». Nunca he estado más orgullosa de él que en ese momento, pero Linda no iba ya a rendirse tan fácilmente. Su voz se volvió chillona, indignada, dolida. «Soy tu madre. Tengo derecho a asegurarme de que estés protegido. Después de todo lo que tu padre y yo hemos hecho por ti, ¿ni siquiera me dejas ver un simple documento legal?». Michael apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. «No tienes derecho a nuestros documentos legales privados, mamá. Esto no está a discusión». Ella le colgó. Luego volvió a llamar 10 minutos después, llorando. Luego llamó Richard para decir que estábamos siendo irrespetuosos. Luego Jake envió un mensaje de texto para decir: «¿Por qué están siendo tan raros con esto?», como si nosotros fuéramos el problema por tener límites. Durante las siguientes 3 semanas, Linda lanzó una campaña a gran escala a cualquiera que quisiera escuchar. Le dijo a las tías de Michael que Emma estaba ocultando algo. Le dijo a sus vecinos que solo estaba preocupada por su hijo. Publicó estados vagos en Facebook sobre lo difícil que es cuando tus hijos te excluyen cuando solo intentas ayudar. Llamó a los amigos de la infancia de Michael para expresar su preocupación de que estaba siendo manipulado. Cada pariente que llamó para confirmar su asistencia recibió un sermón sobre cómo Emma no dejaba que Linda viera el acuerdo prenupcial, lo que ella presentó como prueba de que yo tenía algo que ocultar, que me estaba aprovechando de su hijo, que ella solo quería asegurarse de que no se aprovecharan de Michael. La ironía de que Linda, que se había aprovechado económicamente de Michael durante años, estuviera preocupada porque alguien más se aprovechara de él, habría sido divertida si no fuera tan exasperante. Sin embargo, Michael se mantuvo firme y yo lo amé por ello. «Nuestro matrimonio, nuestros documentos, nuestros asuntos», repetía constantemente. Pero Linda no había terminado, ni de lejos. La última semana antes de la boda, Linda entró en modo sabotaje total, y lo digo literalmente. Accidentalmente desinvitó a 3 de mis damas de honor de la cena de ensayo, alegando que hubo un malentendido con el restaurante sobre el número de personas, lo cual era impresionante considerando que no fue ella quien hizo la reserva. Llamó al servicio de catering y cambió nuestro pedido para incluir marisco en la mitad de los platos.
Soy gravemente alérgica al marisco. Ella lo sabía. Lo habíamos discutido varias veces. Cuando Michael se dio cuenta 2 días antes de la boda, ella se hizo la confundida. Oh, pensé que era solo una preferencia, no una alergia. Acorraló a nuestro fotógrafo en la visita al lugar y le dijo que se centrara en nuestra familia, no en la suya, porque aparentemente que mi familia asistiera a mi propia boda era una impertinencia. Michael estaba furioso. Pasó toda esa semana deshaciendo el daño de su madre, volviendo a invitar a mis damas de honor, arreglando el pedido del catering, teniendo una conversación muy firme con el fotógrafo sobre de quién era realmente esta boda. Pero el daño era claro. Linda quería que supiera que podía meterse en mi boda y torcer las cosas, que tenía poder, que me estaba casando con su familia y que ella estaba al mando. La gota que colmó el vaso llegó 3 días antes de la boda, cuando me envió un mensaje de texto directamente a mí, no a Michael, a mí. Espero que sepas lo que haces. El matrimonio va de la familia, nuestra familia. Me quedé mirando ese texto durante 1 minuto entero. Luego entré en la sala y se lo mostré a Michael. Lo leyó y vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la ira y luego simplemente al agotamiento. «Una semana más», dijo, abrazándome. «Una semana más y luego estaremos casados y podremos establecer límites reales. Te lo prometo, Emma. Esto va a cambiar». Quería creerle y en su mayor parte lo hice. Pero al mirar ese texto, esas 2 palabras, nuestra familia, tuve el presentimiento de que Linda no iba a asumir tranquilamente el papel de suegra respetuosa. Había estado preparando algo, podía sentirlo, simplemente no tenía ni idea de qué. El día de la boda comenzó maravillosamente, el tipo de mañana perfecta de septiembre que te hace creer que el universo está de tu lado. Estaba en la suite nupcial con mis damas de honor y mi madre, bebiendo mimosas y riendo mientras alguien me rizaba el pelo, y por primera vez en meses no pensaba en Linda en absoluto. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. «Mi madre está actuando de forma extraña. No para de sonreír. No me fío». Miré ese mensaje, sentí un aleteo de ansiedad y luego decidí que no iba a dejar que Linda arruinara este día. Le respondí: «Tú solo llega al altar, lo tenemos controlado», y sinceramente la ceremonia fue perfecta. El tiempo aguantó, las flores se veían increíbles, mi vestido me quedaba como un guante, y cuando caminé por el pasillo y vi a Michael esperándome con lágrimas en los ojos, todo lo demás simplemente desapareció. Dijimos nuestros votos. Sentíamos cada palabra, y cuando nos besamos como marido y mujer, oí a nuestros invitados aclamar y me sentí genuina y completamente feliz. Incluso Linda pareció estar bien durante la ceremonia, lloró durante los votos, se secó los ojos con un pañuelo y por una vez las lágrimas parecían genuinas en lugar de manipuladoras. Me sonrió cuando volvimos por el pasillo y Richard incluso se levantó y aplaudió. Sentí una oleada de esperanza, esa estúpida e ingenua esperanza de que tal vez, habíamos pasado página. Tal vez vernos realmente casados, ver lo feliz que estaba Michael, finalmente había hecho que Linda me aceptara. Tal vez todo el drama había sido estrés prematrimonial, y ahora podríamos avanzar como una familia de verdad. Apreté la mano de Michael mientras nos dirigíamos a la recepción, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. «¿Ves?», le susurré. «Tu madre lloró lágrimas de felicidad. Quizás este sea un nuevo comienzo». Michael sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Quizás», dijo, pero su agarre en mi mano se tensó. Conocía a su madre mejor que yo. Conocía esa sonrisa que había estado luciendo toda la mañana. Y aproximadamente 1 hora después, de pie en mi propia recepción, estaba a punto de descubrir exactamente qué significaba esa sonrisa. La recepción estaba en pleno apogeo, con los invitados socializando con copas en la mano, el DJ poniendo algo animado mientras Michael y yo dábamos vueltas agradeciendo a la gente por venir. Me lo estaba pasando realmente bien, disfrutando de la euforia de estar recién casada, cuando me di cuenta de que Linda estaba siendo el centro de atención cerca de la barra con un grupo de tíos y tías de Michael. Hablaba animadamente, gesticulando con su teléfono, y algo en su lenguaje corporal me revolvió el estómago. No podía oírla claramente por la música, pero capté fragmentos a medida que me acercaba.
No puedo creer que cayera en la trampa. Al menos ahora estamos protegidos. El acuerdo prenupcial demuestra que no tiene nada. Me quedé helada. El champán en mi mano de repente se sintió pesado, fuera de lugar. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué información tenía del acuerdo prenupcial? No le habíamos dicho nada específico, y el documento en sí era privado, guardado bajo llave por nuestros abogados. Cambié de dirección y caminé hacia el grupo, con el corazón latiendo con fuerza. Linda les estaba mostrando algo en su teléfono, y todos asentían con expresiones de alivio y reivindicación. La tía Carol de Michael incluso le dio una palmadita en el brazo a Linda con compasión, como si Linda fuera la víctima de alguna tragedia. Entonces Linda levantó la vista y me vio acercarme, y sonrió. Esa misma sonrisa de esta mañana, la que había puesto nervioso a Michael, la que yo estúpidamente había interpretado como aceptación. No era aceptación, era triunfo. «Oh, aquí está», anunció Linda en voz alta, tan alta que las conversaciones cercanas se detuvieron y la gente se giró para mirar. «No te preocupes, cariño, no vamos a malgastar dinero en ella. La herencia de Michael está a salvo». Las palabras me golpearon como un golpe físico. La gente estaba mirando. La música de repente se sintió demasiado alta. El tío Tom de Michael parecía incómodo. La expresión de la tía Carol estaba entre la lástima y la suficiencia. Y Linda simplemente se quedó allí, con el teléfono en la mano, mirándome como si acabara de ganar un juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. ¿Qué herencia? ¿Qué dinero? Habíamos pagado toda esta boda nosotros mismos. ¿Y cómo demonios consiguió información sobre nuestro acuerdo prenupcial? Me quedé allí helada, mi cerebro intentando procesar lo que estaba sucediendo, cuando Michael apareció a mi lado, con el rostro ensombrecido por la furia. «¿De qué estás hablando?», exigió, con la voz tensa y controlada de esa manera que significaba que estaba absolutamente furioso. Linda se volvió hacia él, y juro que prácticamente resplandecía de satisfacción. «Conseguí una copia del acuerdo prenupcial», le anunció a él, a mí, a todos los que estaban al alcance del oído. «El hermano de Richard trabaja en el juzgado. Los documentos archivados son de dominio público». Eso era mentira. Los acuerdos prenupciales no son de dominio público, eso sí lo sabía. Pero claramente había conseguido algo de alguna manera y lo estaba blandiendo como un arma. Se volvió hacia los parientes reunidos, levantando su teléfono como si presentara pruebas en un tribunal. «Demuestra exactamente lo que pensaba. Apenas tiene nada. Unos pocos ahorros, una cuenta de jubilación, nada sustancial. Michael está completamente protegido de su casa de fortunas». Sentí la mano de Michael agarrar la mía. Sentí que estaba a punto de explotar, pero Linda no había terminado con su actuación. «Mamá, no lo entiendes», empezó Michael, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. «Lo entiendo perfectamente, Michael. Sé que no querías que me preocupara, pero una madre sabe, una madre protege a su hijo». Se enderezó, dirigiéndose ahora a todo el grupo como si estuvieras haciendo una gran proclamación. «Por eso tu padre y yo hemos decidido que no vamos a contribuir a los gastos de la casa. No proporcionaremos más préstamos ni apoyo financiero, ni un céntimo malgastado en su beneficio. Lo que es tuyo, se queda tuyo». Casi me reí. De hecho, sentí una risa burbujeando en mi garganta, histérica y aguda, porque la audacia de esta mujer era realmente impresionante. ¿No iban a contribuir a la casa? Nunca habían contribuido con nada excepto estrés y chantajes emocionales. Cada dólar había fluido en una dirección, de la cuenta de Michael a la de ellos, y ahora Linda estaba de pie en la recepción de mi boda, frente a docenas de invitados, anunciando que retenía un apoyo que en realidad nunca había proporcionado, mientras simultáneamente me llamaba cazafortunas, basándose en un acuerdo prenupcial que había obtenido por medios turbios y probablemente ilegales. La ironía era tan espesa que podría haberme ahogado con ella. Michael perdió los estribos. Nunca lo había visto realmente enfadado antes, no así, pero algo dentro de él simplemente se rompió. «En primer lugar», dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que el DJ de hecho bajara la música, «nunca han contribuido a nuestra casa. Nunca. Emma y yo pagamos toda esta boda nosotros mismos, cada flor, cada silla,
Cada trozo de pastel que están a punto de comer, ese es nuestro dinero, no el suyo. La boca de Linda se abrió, pero Michael no había terminado. En segundo lugar, obtuviste ilegalmente nuestro acuerdo prenupcial, que es un documento legal privado. El hermano de Richard trabaja en el juzgado. Intentó interrumpir Linda, pero la risa de Michael fue aguda y amarga. Richard no tiene hermanos. Estás mintiendo. ¿De dónde lo sacaste realmente? Vi a Linda vacilar. Vi cómo se daba cuenta de que la habían pillado en su propia mentira, pero se recuperó rápidamente. Eso no importa. El caso es que yo tenía razón sobre ella y ahora estás protegido. El caso, la interrumpió Michael con la voz temblorosa ahora, es que le has faltado el respeto a mi esposa toda la noche. No, durante 2 años. La has cuestionado, juzgado, acusado y ahora estás en la recepción de nuestra boda anunciando a toda mi familia que crees que es una cazafortunas. Los invitados estaban mirando descaradamente. La tía Carol se había alejado de Linda. El tío Tom se miraba los zapatos. La música se había detenido por completo y podía oír el incómodo murmullo de docenas de personas fingiendo que no estaban presenciando un colapso familiar. Richard apareció de alguna parte con cara de pánico. Michael, hijo, calmémonos. ¿Dónde estabas tú? Michael se volvió hacia su padre. ¿Dónde has estado los últimos 2 años mientras mamá hacía todo esto? ¿Leyendo el periódico? ¿Fingiendo que no pasaba nada? Toqué suavemente el brazo de Michael. Todo su cuerpo vibraba de rabia. Y aunque lo amaba por defenderme, por finalmente enfrentarse a ellos, no era así como quería que fuera esto. No con todo el mundo mirando, no en nuestra boda, no con Linda haciéndose la víctima. Michael, dije en voz baja, déjame encargarme de esto. Me miró, con la mandíbula apretada, y vi cómo luchaba consigo mismo. Luego asintió, dio un pequeño paso atrás, y yo me giré para mirar a Linda con la sonrisa más calmada que pude fingir. Miré a Linda, a su expresión de suficiencia y su teléfono todavía levantado como un trofeo, y hablé con la voz más calmada y agradable que pude lograr. Linda, necesito aclarar algo sobre el acuerdo prenupcial, ya que parece que lo has entendido mal. Se cruzó de brazos con esa mueca de desprecio aún en su rostro. Lo entiendo perfectamente. El acuerdo prenupcial nos protege a ambos, continué, todavía tranquila, todavía sonriendo. Con lo que cada uno entró en el matrimonio, cada uno se queda. Es muy justo, muy equilibrado. La mueca de Linda se acentuó. Claro, tú nada y lo de Michael. Mi herencia de $2,1 millones, dije claramente. Mi cartera de inversiones y mi fondo fiduciario. Silencio. Silencio total y absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler en esa sala de recepción. El rostro de Linda se quedó en blanco, confundido. ¿Qué? El acuerdo prenupcial protege mis bienes, Linda, que son considerables. Mantuve mi voz suave, conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. Mi abuela me dejó bastante cuando falleció, y he sido muy afortunada con mis inversiones. El acuerdo asegura que lo que es mío se queda mío, y lo que es de Michael se queda de Michael. Es realmente bastante simple. Hice una pausa, y luego añadí con el mismo tono agradable. También incluye una cláusula que establece que cualquier dinero que Michael haya dado a miembros de la familia a lo largo de los años, creo que el total es de unos $75,000. Está legalmente clasificado como regalos, no como préstamos. Así que, de nada, por cierto, considéralo nuestra contribución al viaje de autodescubrimiento de Jake. Vi el rostro de Linda pasar por un ciclo de emociones como una máquina tragaperras, de la suficiencia a la confusión, a la palidez y al enrojecimiento. Su boca se abrió y se cerró. El teléfono en su mano descendió lentamente. Richard parecía que se iba a desmayar, y cada uno de los parientes que había estado asintiendo a la narrativa de cazafortunas de Linda de repente se interesó mucho por sus zapatos, sus bebidas, cualquier cosa menos esta conversación. Linda intentó retractarse de inmediato. Su voz se volvió aguda y defensiva. Yo no. Nosotros nunca. Deberías habérnoslo dicho. Miró a su alrededor, a los invitados que la miraban fijamente, al rostro conmocionado de Richard y de nuevo a mí. ¿Cómo íbamos a saberlo?
Vives de forma tan modesta, tienes un trabajo normal, nunca dijiste nada. ¿Por qué iba a decírtelo?, pregunté, todavía tranquila, todavía serena. Para que pudieras pedirme dinero a mí en lugar de a Michael, para que Jake pudiera venir a mí con sus ideas de negocio, para que cada cena familiar pudiera incluir una propuesta de por qué debería financiar cualquier proyecto que hubieras decidido que era importante. La boca de Linda se movió, pero no salió ningún sonido, y fue entonces cuando Jake se abrió paso entre la multitud. Habiendo escuchado aparentemente lo suficiente desde donde quiera que hubiera estado al acecho. Espera, 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 dijo, mirando entre Michael y yo. ¿Emma tiene cuánto? La risa de Michael fue aguda y cansada. Y esto, dijo, mirando a su hermano, luego a sus padres, es exactamente por lo que no se lo dijimos. Justo esto, porque no se trata de la familia, no se trata de amor o apoyo, se trata de lo que pueden obtener de nosotros. Tomó mi mano. Hemos terminado. Nos vamos. Salimos de nuestra propia recepción cuando aún quedaban 2 horas, pasando junto a invitados que susurraban y parientes boquiabiertos, pasando junto al pastel de bodas intacto y al DJ que intentaba desesperadamente decidir si debía poner la música de nuevo. Fuimos directamente a la suite de luna de miel que habíamos reservado en el hotel, y en cuanto la puerta se cerró detrás de nosotros, sonó mi teléfono. Era mi abogada. Emma, me he enterado de lo que ha pasado en tu recepción. Es un pueblo pequeño, las noticias vuelan. Necesito decirte algo. Linda intentó sobornar a un funcionario del juzgado para acceder a tu acuerdo prenupcial. El funcionario lo denunció y he presentado una queja formal. La puse en altavoz para que Michael pudiera oír. ¿Intentó sobornar a alguien? Ofreció $500 por una copia. El funcionario se negó, pero Linda aparentemente encontró a alguien más dispuesto a hablar. Me estoy encargando de ello. El rostro de Michael era sombrío. Bien, dijo. Presenta lo que tengas que presentar. Pasamos esa noche en nuestra suite de luna de miel, todavía con nuestros trajes de boda, alternando entre reírnos de lo absurdo de todo, llorar por el estrés y el alivio, y planificar cómo iban a ser nuestros límites en el futuro. El día de mi boda no había terminado como lo había imaginado, pero sentada allí con Michael, unidos contra el caos de su familia, nunca me había sentido más segura de haberme casado con la persona correcta. La luna de miel fue maravillosa. 2 semanas en Italia con los teléfonos apagados y el drama familiar a miles de kilómetros de distancia. Comimos pasta, bebimos vino, exploramos ruinas antiguas y no pensamos en Linda ni una sola vez. Fue perfecto. Luego volvimos a casa y nos encontramos con 47 llamadas perdidas de Linda, 23 de Richard y un buzón de voz tan lleno que había dejado de aceptar nuevos mensajes. Michael los bloqueó a ambos durante un mes. Necesitábamos espacio, necesitábamos descomprimirnos, necesitábamos averiguar cómo iba a ser nuestro matrimonio sin interferencias constantes. Linda finalmente envió un mensaje de texto que era la definición de una no disculpa. Siento que te ofendieran mis preocupaciones, solo intentaba proteger a mi hijo. No respondimos. Jake intentó contactarme directamente en Facebook con un mensaje sobre oportunidades de inversión y cómo le encantaría discutir algunas empresas emocionantes conmigo. Bloqueado. 6 meses después, establecimos límites firmes, visitas supervisadas únicamente, nada de hablar de dinero o finanzas, ni préstamos ni regalos en ninguna dirección. Linda se comportó durante exactamente una visita, aguantó una cena entera sin un comentario pasivo-agresivo, y de hecho pensé que quizás habíamos progresado. Luego, mientras nos íbamos, me acorraló en el pasillo y me preguntó si podía prestarle $10,000 para la nueva idea de negocio de Jake. Nos fuimos y establecimos un contacto mínimo. 2 años después, Michael y yo tenemos un bebé, una casa preciosa y una vida sin dramas. Linda envía regalos para nuestra hija, siempre apropiados, siempre respetuosos, y ha aprendido que respetar los límites significa que puede formar parte de nuestras vidas. Si los cruza, se queda fuera. Es simple. Mirando hacia atrás, el acuerdo prenupcial no se trataba de proteger a Michael de mí o a mí de Michael. Nos protegió a ambos de su familia, de sus expectativas, su sentimiento de derecho y sus interminables demandas financieras. El mejor documento legal que he firmado en mi vida. Así que
¿Manejé bien la confrontación de la boda? ¿O debería haber dejado que siguiera pensando que estaba sin un duro y haber disfrutado de la ironía en silencio? Díganme qué habrían hecho ustedes.